estamos viendo, yo creo que una serie de operaciones que se están lanzando en diferentes niveles. Estamos viendo la legal o la aparentemente legal, en donde hoy el periódico Reforma publica esta carta, y además las negociaciones que se están dando, que en realidad esta carta es disonante a lo que hemos visto sobre los acuerdos que están llegando en la presencia de toda la familia Zambada ya en Estados Unidos, o la gran parte de la familia Zambada ya. Eh, y por el otro lado estamos viendo también que hay una coordinación real porque se está compartiendo información y te puedo decir, Manuel, le puedo decir con datos verificados, porque hago un paréntesis muy grande. En estos tiempos en donde precisamente hay una presión informativa para publicar cualquier cosa porque es parte de estas operaciones de inteligencia, y también donde hay mucha polarización, yo le he pedido a cada una de mis fuentes que si no me documentan la información, no voy a poder atender nada y que yo pueda verificarla posteriormente. Bueno, pues con datos verificados puedo decir que sí están colaborando de manera directa y presencial, como ya lo habíamos comentado antes con Anabel en otras mesas, por parte de agentes de Estados Unidos en las diferentes operaciones de detención, de desarticulación de laboratorios y de decomisos, no solo en Sinaloa, Manuel, también en Baja California, en toda la península de Baja California y en otros puntos del país, que muy pronto se estarán viendo mayores detenciones, no solo contra el cártel de Sinaloa, que es el objetivo prioritario, sin lugar a dudas, sino también contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay colaboración entonces, Maridalia, puedo confirmar con tus fuentes del gobierno estadounidense, porque sí, efectivamente en medios de comunicación han circulado versiones en torno a incluso filtraciones interesadas de los entornos de los mallitos, los chapitos, pero tú dices está existiendo esa coordinación con el gobierno estadounidense. Totalmente, Manuel, sí está existiendo. La información y la desinformación que parece informada es parte de la estrategia. Es como, por ejemplo, los sobrevuelos, Manuel. Estos sobrevuelos, no solo con drones, sino también con vuelos especializados, con tecnología de última generación en cuanto a fotografía, en cuanto a audio y a captar señales específicas de diferentes rangos, no son de ahora, solamente que ahora se están mostrando. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia que se está implementando con consentimiento de México, en asociación y coordinación con México. Sí hay participación mexicana, como se hizo, déjame decirte, por ejemplo, con el presidente Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Bueno, con Calderón fue un exceso terrible, pero participaban grupos binacionales en la información, porque uno desconfiaba del otro. Entonces, en vuelos, en intercepción aérea, en cuestiones de seguridad, de vigilancia, tanto en fronteras como en operaciones de detención, participaban equipos binacionales en todas esas gestiones. No es nada nuevo y no es solamente exclusivo de México. Gracias, Maridalia. ¿Cuál es tu mirada sobre el asunto, Anabel Hernández? Bueno, Manuel, justamente habíamos estado platicando prácticamente en las últimas semanas, desde que ya inminente la llegada de Donald Trump a asumir ya formalmente su segundo mandato, que esto es lo que iba a suceder. La información que yo he podido tener es que dijéramos que la colaboración, si bien es cierta, pues siempre ha existido. Esta colaboración siempre como manita de puerco, como se dice coloquialmente, ¿no? Un poco siempre forzada, un poco siempre el gobierno de Estados Unidos metiendo presión. Porque no es que el gobierno de México, ay, sí, yo quiero hacer esto y muy contenta, porque no olvidemos que cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión, ella dijo que no iba a haber guerra contra los carteles. Ella prácticamente, sin decirlo tácitamente, lo que ofreció es seguir como la misma estrategia de López Obrador de combatir las causas, ¿no? Etcétera, etcétera. La llegada de Donald Trump está poniendo, pues dijéramos, la circunstancia de una manera totalmente distinta a lo que Claudia Sheinbaum hubiese querido voluntariamente. A mí la información que me dan es que
pues sí, hubo algunas llamadas telefónicas en ese turbulento fin de semana cuando se estaban anunciando estos impuestos, estos aranceles altísimos, ¿no? Y pues le dieron 3 opciones de sopa a la señora Sheinbaum, al gobierno de México, y dijéramos que el gobierno de México se está comiendo la sopa menos amarga, que es, ok, hacemos colaboración, hacemos coordinación, cooperación, ¿no? Y estaremos ahí presentes, ¿no? Dando la finta de que sí, estamos aquí todos muy contentos, colaborando, pero en realidad la información que yo tengo es que si bien es cierto, hay coordinación, la cabeza, los operativos los está liderando el gobierno de Estados Unidos. Como está diciendo Maridalia, hay presencia directa de agentes de Estados Unidos. Aquí habría que poner en contexto también una realidad que en México a las autoridades no les gusta reconocer, pero es una realidad que se puede prácticamente, está documentada y se puede reconstruir cronológicamente. Las capturas de los principales narcotraficantes mexicanos en la época moderna han sido efectuadas gracias a la operación del gobierno de Estados Unidos en México. Nos guste o no, para bien o para mal. Así ha sido. La captura de, por ejemplo, el abatimiento cuando fue ejecutado en este enfrentamiento con la Marina Arturo Beltrán Leiva en el 2009, en aquel evento en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009, fue el gobierno de Estados Unidos quien dio toda la información de inteligencia, dónde iba a estar Arturo Beltrán Leiva, cuál era exactamente la posición, cómo lo habían estado siguiendo durante varios días después de aquella posada, etcétera, etcétera. Toda esa información, toda esa persecución fue por inteligencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué decir de la captura del Chapo Guzmán en 2014 allá en Mazatlán, Sinaloa? Estuvo presente directamente agentes del gobierno de Estados Unidos, se presume que eran de la DEA o del FBI. Emma Coronel, cuando yo la entrevisté, dice, sí, ahí estaban, yo los vi directamente. Después incluso uno de ellos sacó un libro, Hunting el Chapo, si no me equivoco, nuestros agentes, Drew Hogan, donde pues directamente dice, sí, ahí estamos, nosotros estamos liderando esa persecución, nosotros dimos toda la información, estábamos presentes, estuvimos ahí en esa torre Miramar, cuando la Marina, pues sí, junto con nosotros, pero nosotros liderando la operación, detiene a Chapo Guzmán. ¿Y qué decir de esta pues todavía insólita, peliculesca detención de Ismael Mayo Zambada, que no hubiera sido jamás posible por el gobierno de México naturalmente, sino que más bien fue esta operación pues casi de ciencia ficción, ¿no? Donde el gobierno de Estados Unidos prefiere confiar en un narcotraficante como es Joaquín Guzmán López y no confiar en el gobierno de López Obrador, ni siquiera decirles nada, porque también está probado que muchas veces en esta cooperación hay mucha filtración de información por parte del gobierno de México. Hay operaciones, yo hace algunos meses entrevisté a uno de estos agentes norteamericanos, Juan Carlos Sandoval, hice toda una serie de entrevistas con él y bueno, él habla justamente todas estas cacerías, cómo operan las agencias, el FBI, la CIA, el US Marshals, como el US Marshals desde la Embajada de Estados Unidos en México hace muchas interceptaciones telefónicas y cómo gracias a estos análisis de interceptaciones telefónicas han podido rastrear familiares de narcos, a los chapitos, un montón de cosas realmente que siempre han estado ahí. Ahora lo que me dicen es que estamos regresando, palabras más, palabras menos, para dar una idea de, ok, si siempre ha estado, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues dijéramos que estamos regresando más o menos a la época, si no es que habrá aún más intervención que en el sexenio de Felipe Calderón. Como decía, y lo decía bien esta Maridalia, y dijéramos sí, fue un exceso. Bueno, pues justamente en eso estamos. Eso es lo que ahorita se está componiendo y eso es lo que Claudia Sheinbaum está cediendo, hasta donde tengo entendido, pues sí, ella dice que sí, pero no ha sido su iniciativa, no ha sido su voluntad, ha sido más bien bajo presión del gobierno de Estados Unidos, pues de todas estas sanciones que podrían venirse. Yo ya tenemos esta noticia que publica Reforma de este asunto del Mayo Zambada, que sin duda alguna es un asunto para analizar de muchísimas aristas, Manuel, Maridalia. Sí, y justamente esta, pues, carta, esta petición de protección consular que presentó
la defensa del Chapo, de Mayo Zambada, perdón, en el consulado de México en Nueva York fue confirmada ya por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de Palacio Nacional. Dijo incluso que el martes va a rendir un informe completo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque dijo, más allá del personaje, de la figura de Ismael El Mayo Zambada, pues está un tema que tiene que ver con la soberanía, una petición que se hace justamente pues el día en que la presidenta Claudia Sheinbaum envía al Senado iniciativas de reforma constitucional que están en contra o que refuerzan el texto en materia de injerencismos o contrarios a los injerencismos, que refuerzan las penas de prisión preventiva oficiosa y las penas incluso máximas para traficantes de armas. En fin, en este contexto de cosas, donde en esta semana tenemos la respuesta de Sheinbaum con estas iniciativas, donde tenemos la declaración del gobierno estadounidense como organizaciones terroristas de cárteles, donde veníamos de informes de prensa periodísticos como el reportaje de The Washington Post, que deslizaba incluso la posibilidad de operaciones encubiertas, y se da justamente esta solicitud de protección consular por parte de Ismael El Mayo Zambada, en donde lo que alude es al secuestro transfronterizo, que es el tema que pone sobre la mesa El Mayo Zambada, y que ya lo puso en un primer momento en esa primera carta que fue difundida a través de su abogado, pero ahora con particular énfasis en la violación del tratado de extradición, de la cooperación, de las consecuencias que tendría si es llevado a juicio, porque se le podría aplicar incluso la pena de muerte, porque no fue enviado a Estados Unidos con base, con fundamento en este tratado, Maridalia. Claro, la ley de extradición protege sobre qué delitos te pueden juzgar, exactamente los que seas extraditado. Adicionalmente, hace imposible la aplicación de la pena de muerte en cualquiera de sus casos, incluso en los más graves. Es por eso que está pidiendo, pero yo lo veo como, primero, no estoy tan de acuerdo con Anabel en cuanto a que sea lo mismo que Calderón. Calderón realmente les puso oficina, los dejó instalar oficinas, incluso sin ninguna supervisión. Había un canal abierto, había incluso encontraron cámaras en la ahora Fiscalía General de la República, que también controlaban las agencias estadounidenses. No se compara, se compara sí, muy probablemente hasta tener más información y detalles, yo me esperaría en lo personal. Se compara así con la participación del presidente Zedillo, con la participación fundamentalmente con él, en donde Zedillo, recordemos, hizo reuniones de alto nivel que se llamaron, en donde participaban no solo Secretaría de Salud, Cancillería, Economía, Hacienda, para ver todas las aristas del combate al crimen organizado, además de la de seguridad. Eso por un lado. En cuanto a la Carta del Mayo, a mí me parece que es una estrategia legal indispensable y necesaria que tenían que seguir los abogados como forma en paralela para poder seguir negociando con Estados Unidos, porque se sigue negociando con parte de la familia Zambada todos los beneficios que va a adquirir la familia en caso de que se vuelva testigo colaborador. Y seguir en paralelo la carta no solo forma parte de esta estrategia como una forma de protección y de presión para también las autoridades, para tanto las mexicanas como las estadounidenses, sino también como una carta que no puede perder por si en algún momento las autoridades estadounidenses no cumplieran con los acuerdos establecidos, por ejemplo. También hay otros escenarios. La carta también podría formar parte, y esto lo pongo como hipótesis, no como lo anterior, sino como hipótesis, que podría formar parte de la propia estrategia que está conviniéndose con Estados Unidos en la actuación. Insisto, siempre lo insistiré, nada es lo que parece refiriéndose a Estados Unidos y a cuestiones de inteligencia y seguridad, ni tampoco al crimen organizado. Y quisiera también decir otra cosa. Las operaciones en cuanto a territorio mexicano sobre Estados Unidos y con la información que están proveyendo
tanto de inteligencia por intervenciones telefónicas como por radares, por fotografía, la intercomunicación que tienen en diferentes niveles, si sirve para detener a los criminales y contenerlos, y eso está en los tratados, existen los tratados y los acuerdos internacionales para que se dé, porque sí existen y están firmados por México, bienvenidos sean. Gracias, Maridalia. Anabel. Yo pienso que este tema de la carta del Mayo Zambada, no la carta, esta moción, esta exigencia que presentó su abogado Juan Manuel Delgado González ante el Consulado de México. Yo he estado platicando con algunos abogados justamente para entender, bueno, cuál es el significado, ¿no? Y podría tener diferentes significados. Por lo pronto, el significado legal, que es el facto, ¿no? El hecho, es que pues el Mayo Zambada tiene derecho, por supuesto, como mexicano, a solicitar el auxilio, la ayuda legal del Consulado de México. Porque lo que finalmente están pidiendo es: tú, Consulado de México, tienes que ayudarme en mi defensa, en el sueño que él tiene, pues de que lo regrese a la casa, ¿no? Como si nada, ¿no? Un poco ingenuo, pero bueno, es lo que está pidiendo: regréseme a mi casa, no regréseme a mí a México, porque fui detenido ilegalmente, fui secuestrado y fui llevado, ¿no? Y bueno, dentro de estos términos es legal, es normal que un reo mexicano pida la ayuda del consulado, es legal, está en su absoluto derecho, ¿no? Lo que me afirman los abogados expertos es, bueno, es legal, sí es cierto, pero está pidiendo peras al olmo, o sea, es prácticamente imposible. Pero llama la atención justamente el timing en que esto está sucediendo, porque como lo había yo platicado ya a algunos programas atrás, el Mayo Zambada en esta estirilla floja, porque están en esta estirilla floje con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues ya ha comenzado a compartir información valiosa. Esta información valiosa aún no puede ser útil para el gobierno de Estados Unidos mientras el Mayo Zambada realmente no firme un acuerdo de cooperación y diga: ok, yo esta información que te estoy dando, soy capaz de hacerme cargo de ella, soy capaz de ir y testificar a un juicio, etcétera, etcétera. Para eso se necesita todavía un largo camino de negociación entre el Mayo Zambada, sus abogados y el Departamento de Justicia. Pero el tono en que lo ponen de la relación sufrirá un colapso, ¿no?, entre México y Estados Unidos, no entiende uno ahí si es una presión de relaciones, de la relación de política bilateral, o es una presión de, ok, si tu gobierno de México no me llevas de regreso a México, la relación colapsará por lo que voy a decir. Estoy planteando estos escenarios, ¿no? Porque uno se preguntaría, ¿por qué el tono un poco, pues dijéramos, fuerte de esta declaratoria del Mayo Zambada? Y concluiría con una cosa, Juan Manuel, que también es un hecho. Manuel de Santiago, ¿quién es el abogado del Mayo Zambada que está presentando esta moción? Que es Juan Manuel Delgado González, que es parte del despacho de RP de abogados, donde está Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla, él es uno de los socios. Este despacho es particularmente un despacho muy cercano al partido Morena. Es cercano a la propia Claudia Sheinbaum. Algunos de sus asociados estuvieron ahí con ella en actos proselitistas y presumían mi amiga Claudia, etcétera, etcétera, con Pedro Aces, con Américo Villarreal, con el propio Rubén Rocha Moya. Es decir, eso no es cualquier despacho. Este abogado que contrató específicamente para esta cuestión de defenderlo o de presentar estas mociones ante el consulado, pertenece a este despacho muy vinculado a Morena, y yo ahí pondría como un asterisco de ¿y qué significa esto? Pues ahí está la pregunta, Anabel Hernández. Vamos a la pausa de las 10 de la mañana y regresamos con ustedes para seguir charlando en esta mesa de análisis. 10:05, la pausa, pero antes un resumen de lo más importante. Anabel Hernández y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias.
Lo mejor de Aristegui. Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. 10 de la mañana con 18 minutos. Estamos intentando restablecer la comunicación con Anabel Hernández, que se nos cortó la llamada, pero continuamos con Maridalia Gómez. Maridalia, la semana pasada en este espacio planteaste pues un caso de presunta corrupción dentro de la Guardia Nacional relacionado con una licitación para la compra de radios de comunicación estratégico. Hablaste pues de un hecho que tuvo lugar en octubre del año pasado, esta licitación para la adquisición de radios Harris para operaciones de gran envergadura y comunicaciones dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Tienes una actualización del tema, Maridalia? Así es, Manuel. Mientras regresa Anabel, pues sí te comento. De hecho, tengo de las dos cosas que dije el programa pasado sobre... No solo sobre este primer caso de corrupción que sí se está investigando a fondo, sino también del caso vinculado a Filadelfia, que si me permites también te comentaré. Bueno, sobre la actualización en el caso de posible corrupción en Guardia Nacional por unos radios adquiridos porque no cumplían las funciones. Ya tenemos, es una de los, no había podido tener, había leído pero no visto, lo que ofrecía o lo que ofrece la empresa Homtel, que es representante de la empresa Harris de Estados Unidos, representante en México, ofrecía todos los servicios a mejor precio, incluso capacitación y datos. Pero además, y esto es lo más interesante todavía, que se respaldaba también con una carta de la propia empresa Harris. Es decir, que aquí habrá que investigar, y México ya lo está haciendo, si hay complicidad o vinculación de algún miembro integrante de la empresa Harris o si esta carta no es realmente cierta y fue utilizada por los representantes de Homtel en México. Lo cierto es que la empresa no cumple con la petición específica, además de todos los requisitos de intercomunicación, de seguridad y de registro del grabado de la voz, que eso es sumamente importante para cualquier operación, no solo para protección de los agentes y su seguridad, y además sirve para los casos judiciales y para análisis de inteligencia. Y no contiene esa posibilidad, y no tiene ni siquiera el software, el hardware, ni siquiera contiene, no puede grabar sin que se borren otras conversaciones, y debería de mantener por lo menos 5 operaciones distintas en capacidad de ser grabadas. Esto es muy importante, Manuel, porque está involucrando ya a la empresa directamente Harris, ya no solo al representante en México, una empresa que, como habíamos dicho, es muy recurrida en Estados Unidos. Prácticamente la Armada estadounidense tiene todas sus redes de intercomunicación con Harris, y resulta de gran importancia para la intercomunicación México-Estados Unidos, no solo internamente de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, sino también internamente. Entonces, esta investigación ya está llevando y va alojando ya, me han avisado que de la suspensión de personal militar que estaría presuntamente involucrado en el comité de adquisiciones para poder someterlos a investigación de no solo esta adquisición, sino de otras adquisiciones que, dicho sea de paso, se autorizó extrañamente en octubre, justo cuando todo estaba la transición y nadie podía darse cuenta exactamente de lo que pesaba. Están siendo investigados por corrupción, por daños cometidos al erario. Y además, y no solo ellos, sino también la empresa está siendo investigada y va a ser requerida ministerialmente por parte de las autoridades para que respondan por actos posibles de corrupción. Ese sería la actualización en el caso de los radios. Una licitación, nos decías, cercana a los 200 millones de pesos de estos radios que no cumplían con lo que ofrecían. Así es. No cumplen. Mira, cuando uno está pensando en las operaciones que hacen las fuerzas militares o de la Guardia Nacional o de aquí del mundo, uno de los puntos fundamentales son las radios.
para pedir auxilio, para moverse, para avanzar, para retroceder, para lo que sea. Pero no solo en la operación misma. Este tipo de radios se solicitaron para operaciones de alto impacto, es decir, detenciones como las que estamos viendo, de grupos criminales y de personajes que tienen muchísima capacidad, incluso de intercepción de radios. Entonces, si estos radios no tienen la seguridad, entonces prácticamente se anula la operación. Pero no solo eso, durante la operación, adicionalmente se analiza la toma de decisiones que se está dando y se analiza si se cometieron errores, si hubo violaciones, etcétera. Esas grabaciones permiten analizar si se cometieron violaciones o no y representan una prueba de la operación, tanto para las víctimas, si es que las hubiera, como para las mismas fuerzas del orden, por si actuaron correctamente. Adicionalmente, se utilizan estas conversaciones para determinar las funciones de inteligencia, es decir, si se operó bien, qué faltó, qué sobró, qué hicimos mal, quién se equivocó, etcétera. Eso es información valiosísima que da seguridad y que protege a las propias fuerzas. De hecho, todo jefe militar, todo general militar sabe que manda con las comunicaciones. Entonces, no hay operativo que pueda resultar si no se cuenta con radios. Lo que hizo la empresa Hometel, por eso ha despertado tanto malestar dentro del ejército incluso y dentro de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque pone en riesgo a las fuerzas y las operaciones de alto impacto, no saben exactamente cuánto dinero pudo haberse ofrecido por corrupción para poder salvar un requerimiento que se exigía en la licitación pública que se emitió, Manuel. Pues tremendo caso, Maridali, vamos a darle todo el seguimiento que se merece en este espacio. Recuperamos ya a Anabel Hernández con el enlace con la comunicación. Anabel, ¿qué opinión te merece esto que está planteando Maridalia? Por desgracia no pude escuchar buena parte de su exposición, este tema de esta presunta corrupción en un contrato tan importante, en un área tan sensible. Pues nos habla de nueva cuenta, Manuel, de cómo en México existe un constante autosabotaje para no poder cumplir con las tareas que como país deberíamos estar liderando nosotros como México, ¿no? Si tuviéramos instituciones sólidas, si no hubieran este tipo de errores, más que errores de corrupción, por lo que se entiende que está diciendo Maridalia, pues seríamos mucho más autónomas y no tendríamos que estar esperando que vengan los americanos a intervenir a México, ¿no? Sin embargo, esta es nuestra realidad y me parece que es por eso que estamos justamente en esta circunstancia inédita de relación bilateral entre México y Estados Unidos, porque si bien es cierto, como ya lo hemos planteado en el programa, es una relación que ha existido desde hace muchos años de estar cooperando, si se quiere llamar de esta manera, ¿no? Coordinando, ¿no? Nunca ha sido tan tirante y ni tan públicamente tirante como lo es ahora, ¿no? Y con todo este tema de esta nominación ya formal, oficial, de estos carteles mexicanos, de estas diferentes denominaciones como grupos terroristas, todavía podrá poner, dijéramos, va a poner todavía, Manuel, mucho más leña al fuego. Porque ahora estamos hablando, bueno, son estos carteles como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, cárteles unidos, cártel del Noroeste, grupos terroristas con todo lo que eso implica para el gobierno de Estados Unidos. Pero también tiene repercusiones muy graves para México, quiera o no, la señora Claudia Sheinbaum, le guste o no que esto se denomine de esta manera, pues porque hay muchos políticos que está documentalmente probado, políticos, y por desgracia, pues siempre regresamos a lo mismo, hoy políticos de Morena, si hubiera sido seguramente hace 6 años, habíamos dicho, más bien 7 años, habríamos dicho seguramente políticos del PRI, porque el PRI tenía la gran mayoría de las gobernaturas, o el PAN, etcétera, etcétera. Hoy es muy recurrente que se hable de Morena, pues porque son ellos los que están gobernando pues la gran parte del país, la mayor parte de los estados de la República. Y volvemos siempre al mismo punto, Manuel, donde ahora estos carteles ya denominados como grupos terroristas, tenemos gobernadores en funciones
que tienen relaciones directas o indirectas con estos carteles. Solo por tomar un ejemplo, ya lo habíamos comentado, si no me equivoco, hace un par de años con Carmen en el programa, Alfredo Ramírez Bedoya, el flamante gobernador de Michoacán de origen morenista, que recordarás pues todos los asegúnes con los que ganó la elección de la gubernatura. Fueron parte de las gubernaturas donde la oposición acusó que había actuado directamente al crimen organizado apoyándolo. Bueno, están las comunicaciones directas en documentos específicos con fecha, nombre, firma quien lo elaboró, etcétera, etcétera, de la Sedena, documentando hace ya al menos 2 años que el señor Ramírez Bedoya y su familia tiene contactos directos con los carteles unidos. En estas circunstancias, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles serán las consecuencias políticas para México de estas nominaciones de carteles ahora como grupos terroristas? ¿Qué pasará con gobernadores como él o como Roberto Chamoya o como otros, ¿no? Podrá aquí dar una larga lista, ¿no? De acuerdo a lo que se tiene documentado. Y bueno, esto todavía complicará mucho más la relación bastante ya tensa entre el gobierno de México y Estados Unidos. Creo que todavía esta historia, digamos, a esta película que estamos viendo le faltan muchos episodios. Muchos capítulos por escribirse todavía, Anabel Hernández. Vamos cerrando la mesa. María Idalia Gómez se retira en breves instantes, pero nos decías, María Idalia, la actualización del tema de Filadelfia, del tema que abordamos la semana pasada. Así es. Perdón por abusar de ti y de Anabel con este caso, porque no lo he documentado, no lo he platicado con Anabel, ni mucho menos antes, entonces pues no tienen los datos. Pero bueno, quiero comentar nuevamente, recordar a la audiencia que este accidente que ocurrió en Filadelfia y del que se hablan 500 afectadas, 500 familias o 500 personas afectadas por la caída de esta ambulancia aérea de una empresa mexicana, bueno, pues no puede ser, de MedJet, no puede ser ajena a México, y te voy a decir por qué. Y debe estar muy preocupado el gobierno mexicano, porque la Agencia Federal de Aviación Mexicana, que es la que regula todo el tema de seguridad aérea de México, autorizó además a esta aerolínea a seguir volando a pesar de las afectaciones que había causado ya en el accidente en Morelos, y además de varios problemas que tuvo, uno de ellos un derrape en la propia autopista del aeropuerto Toluca, uno de sus aviones. No impidió que no volara. Eso lo habíamos dicho el programa pasado. Lo novedoso es que también le permitió volar, y aquí va el dato muy importante, con tener un seguro para cualquier caso de siniestro de solo $3.3 millones. No cubre ni siquiera una mínima parte de los daños que se consideran en Filadelfia ocurrieron por este catástrofe aérea, por dónde cayó, en qué día cayó, que afectó a muchas familias y que de hecho hay una gran indignación allá por lo ocurrido. Bueno, todavía no se conoce si fue un problema de la propia aeronave. Se presume que sí, porque no había esa vigilancia, pero ya el solo hecho de poder volar con un monto tan pequeño como lo autorizaba, y de acuerdo a la póliza de seguros El Águila que pudimos ver, esto muestra que no tenía ni siquiera las condiciones mínimas de protección. Esto es esta misma aseguradora de Seguros El Águila está vinculado y es propietario de Great American Insurance, y tenía solo estos $3.3 millones para poder cubrir. ¿Qué puede pasar en el escenario legal internacional? Que el gobierno mexicano se convierta por esta negligencia en solidario responsable económico de los millones y millones de dólares que se están demandando por los daños causados. Pero no solo eso, va otro dato muy interesante. Así como esta empresa tuvo, como mencionábamos, problemas aéreos que no fueron sometidos a la vigilancia, a la auditoría de seguridad, y frenando esta empresa, MedJet S.A., bueno, pues lo que podemos decir de cuyo
propietario es Carlos Octavio Salinas Trevilla, MedJets SADCB, bueno, que es funcionario municipal en Jalisco. La investigación del accidente de la ambulancia de esa misma empresa ocurrida en el año 2023 en Temisco, que provocó al menos la muerte de 5 personas y varios daños, también tenía un seguro muy menor, pero no solo eso. La carpeta de investigación la tenía el fiscal, que fue ahora desaforado, el Uriel Carmona, la tenía en su poder, tiene más de 1 año y medio con ella y no avanzó absolutamente en nada. Absolutamente en nada. La componen 500 páginas, ya también pude revisarla. No tiene ni declaraciones, ni peritajes completos, ni nada de investigación, ni resultados de los daños, ni siquiera de lo que provocó. Es decir, 1 año y medio, el fiscal no solo no investigó, sino no se declaró incompetente por ser un delito federal y trasladarla a la Fiscalía General de la República. Y a su vez, la Fiscalía General de la República se volteó hacia un lado y no pidió la atracción, que podía haberlo hecho, para poder investigar este caso que es del ámbito federal por ser un accidente aéreo de acuerdo con la legislación. Es decir, que aquí quedó en el olvido, las víctimas también están en el olvido, en una empresa que ha confirmado que no tenía las características. Pero, y con esto cierro, el señor Carlos Octavio Salinas Trevilla, solo como dato, como funcionario público, en su declaración patrimonial no incluyó las empresas de MedJets, ni tampoco la que también descubrimos, que es Critical 911, ambas vigentes, y esta última como empresa facturera de facturas falsas, que marcó el propio SAT. Y tampoco el IMSS, que tiene contratos con estas empresas, se dio cuenta y realizó la investigación correspondiente ni con el SAT, ni con el funcionario, pero tampoco con Canadá, en donde existen en Canadá por lo menos 20 sanciones a la empresa, 21 sanciones a la empresa por anomalías cometidas en los vuelos y en los aterrizajes. Bueno, pues ese es el panorama, Manuel. Esas son las condiciones en las que esta empresa y la corresponsabilidad de funcionarios que ya están siendo investigados, no solo porque lo están solicitando los abogados de las víctimas aquí en México, porque está vinculado, como lo dije, también estos personajes, en particular Alberto Espinosa Trejo de la Agencia Federal de Aviación, hoy director de seguridad, no solo porque está vinculado con otros casos como el accidente de Cuba, en donde también fallecieron 111 personas, y que era una empresa mexicana que también se le permitió volar. Este funcionario le permitió volar cuando era capitán de seguridad en el aeropuerto de Toluca, al igual que MedJet. Aquí ya Estados Unidos, los abogados de las víctimas en Estados Unidos, para desgracia del gobierno mexicano, ya tienen los expedientes del caso de Temisco, del caso de Cuba y también de los errores que se han ido dando y de las no errores, fallas que se registraron de esta empresa y que no fueron atendidas por las oficinas o por el área pues de seguridad aérea de México, que en especial, y este caso ya está llegando al general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, que es el director de la Agencia Federal, para que lo conozca. Y le están haciendo llegar toda la documentación adicionalmente a los juicios y a los casos que ya se tienen ante la Fiscalía General de la República por lo mismo. Así está el caso, se va a poner muy difícil para México y imagínense si se convierte en solidario económico para el pago de los daños causados en Filadelfia. Tremendo, tremendo lo que estás planteando, Maridalia, sobre la investigación en torno a la posibilidad de responsabilidades de funcionarios públicos mexicanos y por ende del gobierno mexicano en las operaciones bajo estas condiciones con un seguro tan nimio de estos vuelos de la empresa MedJets y lo que has pues ido agregando en cuanto a elementos informativos en estas semanas. Muchas gracias, Maridalia, y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, me despido de ustedes y de la audiencia y con un abrazo muy cariñoso a Carmen. Muy buenos días.
Claro que sí, gracias María Idalia Gómez. ¿Con qué cerramos, Anabel Hernández? Bueno, este tema de la empresa que comenta Maridalia, MedJet, justamente la semana pasada diversas fuentes me comenzaron a comentar de este caso. Hablaban de que hay documentos que espero pronto tener acceso de la falta de manutención de estas aeronaves de MedJets, y que es justamente esta falta de manutención lo que pues estuvo provocando toda esa serie de accidentes aéreos de los que comentaba Maridalia. Aquí lo más grave, y hay que recordar al auditorio, pues es que MedJets no solo daba servicios así privados, MedJets firmó un contrato de 120 millones de pesos, de acuerdo a lo que se estuvo publicando en los medios de comunicación, del IMSS, con el IMSS en el 2024, cuando Zoe Robledo era el titular del IMSS, y nada más y nada menos para dar servicios de ambulancia. Estamos hablando realmente de más allá, por supuesto, de la tragedia que se vio en Filadelfia, de todas estas 500 familias que mencionaba Maridalia. Estamos hablando de un fraude, pues, a la nación de esta magnitud, porque si imaginemos que si son avionetas que se pueden desplomar, como se desploman, ¿no? Por aquí y por allá, imaginemos que son las que contrata el IMSS como ambulancias, ¿de verdad? Me parece que la dependencia de esta dependencia debería pronunciarse al respecto, Manuel. No puede simplemente decir esto no es un asunto mío, debería explicar en qué términos se dieron este contrato millonario para dar estos servicios tan delicados, tan sensibles, que como puede ser el tener estas ambulancias aéreas en estas condiciones, de acuerdo a lo que me afirman, pésimas, porque no se les da el mantenimiento correcto a estos aparatos aéreos. Y bueno, Manuel, pues nada más simplemente concluir con que pues la relación entre México y Estados Unidos se pone cada vez más tensa, ¿no? Y donde la situación para el partido Morena se vuelve cada vez más preocupante, ¿no? Yo insisto en este mensaje del Mayo Zambada, qué es lo que quiere decir a la sociedad mexicana, qué es lo que quiere decir al gobierno de México, cuáles son las insinuaciones, ¿no? Todas las lecturas que podría tomarse de este documento tan tajante, ¿no? O sea, el colapso. O sea, si no colapsa, pues ¿qué información el Mayo Zambada puede tener como para que lo que pueda decir pueda significar el colapso entre México y Estados Unidos? A mí lo que me afirman es que la relación, estas negociaciones, como lo había comenzado, que están tirantes entre el Departamento de Justicia y el Mayo, es que pues el Mayo quiere ventajas que el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a darle. Y entonces el gobierno de Estados Unidos le dice, mira, no te puedo dar estas ventajas, pero tienes la pena de muerte. A lo mejor lo que más puedo hacer por ti es no darte la pena de muerte. Me parece que es ahí donde está este jaloneo, y es justamente ahí donde ahora el Mayo Zambada atraviesa al gobierno de México y atraviesa a abogados muy cercanos a la llamada 4T, ahora el segundo piso, muy cercanos a diferentes líderes morenistas, ¿no? Y ahora pues los pone en medio, ¿no? Para decir, ahora me defienden o esto colapsa. O esto colapsa, así lo fraseó el Mayo Zambada en esta solicitud que presentó su abogado en el Consulado de México en Nueva York. Anabel, muchas gracias por tu presencia, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Manuel. Gracias. Un abrazo al auditorio. Gracias, Anabel Hernández. Se tenía que ir primero María Idalia Gómez, por eso la despedimos antes, y gracias también